bueno, sin más, le dejo la palabra al doctor para que nos compartas todas tus experiencias y hallazgos en este mundo maravilloso de la investigación. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias al equipo de investigación, ahí a Blanca. Y muchas gracias a la gente que está conectada. Yo estoy contento de ver nombres aquí de gente cercana, gente querida, gente admirada. Y la verdad es de que me animé a poder inscribirme, o más bien me animé a inscribirme a este programa porque creo firmemente en que debemos de apoyar cualquier iniciativa de divulgación y difusión de la ciencia y me pareció fenomenal que la Universidad de Monterrey esté pues apoyando esto, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es hablar sobre mi tema de investigación, que son las economías alternativas, en específico la economía solidaria, que como se decía llevo ya pues un poco más de una década trabajando y para ello pues me voy a apoyar aquí en este acordeón que además tiene una particularidad que pues voy a presentarles muchos gatitos. Entonces es como mis dos pasiones y creo que es una buena combinación y espero que lo disfruten. En primer lugar, tendríamos que iniciar hablando sobre em, ¿por qué los seres humanos hacemos regalos? ¿No? Es decir, por qué tenemos esa necesidad de qué nos lleva a hacer regalos? ¿Cuándo fue la última vez? Les preguntaría, ¿cuándo fue la última vez que alguien te regaló algo? ¿No? Piénsenlo, recuérdenlo. Y una pregunta más, ¿qué sienten cuando reciben o dan un regalo? ¿No? Pues alguna persona me podrá decir, bueno, yo regalé en el cumpleaños anterior o en en las Navidades o en el festejo de los Reyes, ¿cierto? Es decir, tenemos además ciertos días donde nos procuramos en buscarnos, en juntarnos y hacernos regalos. Y entonces, por qué lo hacemos? Es decir, ¿qué nos lleva a incluso tener días especiales, ¿no? Cumpleaños, santos, aniversarios, festividades donde nos hacemos regalos. ¿Será algo instintivo? ¿Será algo social? ¿Qué- ¿Por qué nos nace hacerlo? ¿No? Bueno, pues un poco es lo que vamos a tratar de hablar, de reflexionar, de dilucidar, de entender. Y efectivamente vamos a encontrar una serie de cosas muy interesantes, porque cuando recibimos un regalo, hay una convencionalidad de lo que sentimos, es decir, se nos genera dentro de nosotras y nosotros algo, y ese algo muchas veces lo llamamos deuda, ¿no? Y cuando damos, sentimos también, tenemos un sentimiento diferente. Se genera una especie de gratificación, una especie de gozo, de gusto cuando ofrecemos algo. Y entonces vamos a encontrar que eso no es fortuito. Hay ciertas cosas que hacen que eso se genere. Entonces, le podemos dar una explicación al por qué los seres humanos hacemos regalos. Entonces, con esas reflexiones iniciaría para que podamos hablar de que todos los días, en varios momentos del día, estamos recibiendo o dando regalos, ¿no? No se adscribe, aunque lo hacemos, no se adscribe solamente a un día específico para dar regalos. En realidad, si somos conscientes, estamos recibiendo y dando regalos pues con la familia, cuando vamos a la escuela, con las amistades, ¿no? Cuando estamos en el trabajo, cuando caminamos por la calle, en la iglesia, con personas desconocidas. Es decir, hay muchos espacios donde en realidad estamos teniendo una práctica de regalos, la cual puede ser material, es decir, podemos ofrecer un regalo material, una objetivación, una cosa que se ofrece en regalo o recibimos en regalo o puede ser no material también, ¿no? Y entonces lo siguiente sería cómo entendemos la concepción de regalo. Y aquí vamos, si hacemos una reflexión desde los acercamientos de la sociología y la antropología, vamos a encontrar que de fondo el regalo no es el objeto en sí.
sino es una relación entre seres sociales, entre personas. Y además no es cualquier relación, sino que es una relación de reciprocidad, ¿cierto? Entonces vamos a tener que acercarnos a entender esta cosa llamada reciprocidad si es que queremos entender por qué los seres humanos hacemos regalos y por qué recibimos y por qué damos y por qué constantemente lo estamos haciendo. De nuevo, en una especie de días rituales, pero también en momentos a lo largo de nuestras vidas, de nuestra cotidianidad, los fines de semana, entre semana, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el primer acercamiento que yo quería invitarles es este, el de la reciprocidad. Y entonces, ¿cómo se entiende la reciprocidad? Podemos entenderla desde varias áreas de la ciencia, desde la psicología, desde la antropología, como ya decía, desde la sociología, desde la economía, y lo que vamos a encontrar aquí hay un muy breve mapa de palabras para poder asociar esta idea de reciprocidad, ¿no? Es una interacción, ¿no? Entonces, ¿puedo ser recíproco conmigo mismo? No. Siempre hay que estar buscando una o más bien, la reciprocidad siempre se genera, se gesta, se gestiona con otro u otra, ¿no? Es una relación social. Y efectivamente hay muchas áreas de la ciencia en que asimilan la reciprocidad con un intercambio. Ahí le pondré un asterisco, veremos qué es eso, a qué se está refiriendo con intercambio, pero bueno, eso surge, ¿no? También como una especie de consenso científico en que diversas áreas de la ciencia entienden la reciprocidad como intercambio. También surge, emerge esta idea de correspondencia, ¿no? Es decir, para que haya reciprocidad tiene que existir una correspondencia entre las partes que están involucradas, entre estas personas que están ahí. Y como ya les decía, la reciprocidad, nos dicen estas áreas de la ciencia, generan este sentido de deuda, ¿no? Esa es otra de las palabras clave que nos servirán para entender por qué damos regalos, por qué efectivamente tenemos relaciones o generamos o gestamos o sostenemos relaciones de reciprocidad, porque hay una cosa que tendremos que revisar, que es un sentido de deuda, ¿no? La reciprocidad también es un comportamiento. Es decir, sobre todo desde el área de la psicología, bueno, se dice que pues es un tipo de comportamiento. Y desde la antropología decimos que hay también una obligación, ¿no? Se genera un sentimiento y se va articulando un sistema de obligación. Todo esto nos podría dar mucho más sentido si vamos a entender la lógica etimológica de la palabra, que reciprocidad se entendería como el movimiento de dar y recibir. Entonces, después de todo este acercamiento, podemos señalar que los seres humanos tenemos un tipo de relación social muy especial que es un movimiento de dar y recibir. Y en ello involucra efectivamente un sentido de deuda, un sentimiento de obligación, generamos comportamientos alrededor de esa deuda-obligación, mantenemos diversos tipos de interacciones, ¿no? A lo largo del tiempo y que efectivamente tienen que ver con la correspondencia, ¿no? Vayamos más adelante. Vamos a encontrar, y estos son estudios muy recientes de la neurociencia, que los seres humanos vamos a generar una cosa llamada empatía, que después nos servirá para entender la reciprocidad. ¿Cómo es que los seres humanos generamos empatía? Bueno, veremos que a lo largo de la evolución, nuestro cerebro fue capaz de generar unas neuronas que les llamamos neuronas espejo, que son capaces de identificar, de hacer un tipo de identificación de un cuerpo humano o otros cuerpos de otras especies y ser capaces de reconocer los rostros. Esto es una cosa muy particular, muy interesante que nuestra especie hace de poder entender los rostros y con ello las emociones de un cuerpo distinto al nuestro. Estas neuronas espejo están conectadas al sistema límbico. El sistema límbico es aquel que nos hace generar emociones. Es la que es capaz de desatar esas emociones y fíjense, y esto es muy interesante.
Como está conectada la neurona espejo al sistema límbico, y entonces la neurona espejo es capaz de identificar la emocionalidad de otra persona, entonces en nuestro cerebro hace que generemos esa misma emocionalidad. Si encontramos a una persona que está con mucha risa y muy contenta y con mucha alegría y lo vemos de cerca, somos capaces de sentir alegría también, ¿no? Se activan las neuronas espejo, llega el sistema límbico y entonces nuestro cuerpo también empieza a generar alegría. Y entonces esa unión de dos personas como en la misma lógica empieza a generar un sentido de empatía. Al contrario, si una persona está muy triste, está al borde de las lágrimas, está así como cabizbaja, está como eso, con unos niveles de muy expresivos de tristeza, vamos a sentir también tristeza, ¿no? Nuestro cuerpo va a emular lo que está viendo por ese tipo de cuestiones y entonces nos nace, digamos en términos coloquiales, el acercarnos, preguntar y estar ahí como para poder resolverlo, porque la tristeza también es propia, ya no es solamente del cuerpo de la persona que está frente a mí, sino que también mi cerebro empieza a gestionar eso como un sentido de tristeza, entonces tú también te achicopalas, ¿no? Tú también te pones así como cabizbajo, cabizbaja, y entonces eso es lo que nos permite ir generando empatía, esa capacidad asombrosa de nuestro cerebro de poder reconocer y poder vincularnos, hacer que eso nos vincule con la otra persona, ¿no? Alegría, tristeza, enojo, ¿no? Si una amiga, un amigo cercano está así como furioso, entonces tú también vas a empezar a sentir mucho coraje, mucha furia, porque efectivamente somos capaces de emularlo y sentirlo y estar ahí con el otro, ¿no? La palabra que tenemos llamada compasión, pues también sería representativa de eso. Tú sientes pasión con el otro, con la otra, ¿no? Entonces, históricamente le hemos llamado como de muchas maneras. Lo más interesante es que hay estudios recientes de las neurociencias que nos explican esta capacidad humana que se gesta en el cerebro de sentir empatía, de generar empatía. Entonces, eso, de nuevo, nos va a empezar a dar pie para seguir profundizando en la noción de la reciprocidad, ¿no? Digamos, aquí, por ejemplo, tenemos un gatito y mucha gente va a ser capaz de decirme qué emocionalidad tiene. Y entonces eso nos parece y vamos a empezar a generar, pues también una emocionalidad muy semejante, ¿no? Y claramente lo podemos ver, pues en las infancias, es muy claro en las infancias cómo lo hacen de una manera muy natural, ¿no? Ya los adultos, las personas adultas, pues luego vamos poniendo barreras, ¿no? Sentimos, tenemos esa capacidad de sentir alegría, tristeza, enojo, porque lo estamos viendo, porque evolutivamente nuestro cerebro nos llevó ahí, pero luego ya vamos poniendo estas barreras y decir, bueno, yo me voy a alejar de eso, ¿no? A mí eso no me interesa, es decir, ya se van generando otro tipo de interacciones sociales, ¿no? Como que se van poniendo, se van sobreponiendo unas por otras, pero en las infancias es muy común como pues hay un niño feliz y entonces llega otro y entonces empiezan a reproducir y efectivamente se empiezan a reproducir esas emocionalidades y efectivamente pues es como muy interesante poderlo ver y también para cuestionar el por qué nos ponemos ese tipo de barreras, ¿no? Claramente el mundo es muy complejo, podremos entrar a esa discusión y hay que poner ciertas barreras, pero bueno, hay un principio ahí de generación de empatía que nos hace sentir seres humanos, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a encontrar que esto que les acabo de explicar, pues es una relación social de sobrevivencia, es decir, tuvimos como especie que desarrollar todo esto que les acabo de explicar, las neuronas espejo, el sistema límbico y un montón de formas más para poder sobrevivir como especie, porque nos dimos cuenta de una cosa muy particular frente a las otras especies. Y es que la nuestra tiene unas corporalidades sumamente vulnerables. Nuestros cuerpos son sumamente débiles frente a, digamos,
otras especies que pueden volar, pueden respirar bajo el agua, pues tienen mucha fuerza, tienen mucha rapidez, ¿no? Es decir, las especies empiezan a evolucionar para generar características que les permitan su propia sobrevivencia. Nuestros cuerpos se desarrollaron de tal manera que terminan siendo muy vulnerables, como venía señalando, y la manera de superar esa vulnerabilidad fue a través de la generación de empatía. A la generación que lleva esa empatía genera después la relación grupal. Nuestra especie está viva, ha llegado al momento de hoy, sí y solo sí, porque se ha mantenido en grupos, porque nos hemos juntado con otras y otros, y esa ha sido la manera de poder sobrellevar todas las vulnerabilidades corporales con las que nacemos. Pensemos en el cuerpo de un recién nacido, eh, un recién nacido humano, y digamos en otro mamífero, por ejemplo, los equinos. Yo no sé si han visto, pero si no lo han visto, búsquenlo, cómo nace un equino, un caballo. Y van a encontrar, busquen un video de una cosa impresionante. Nace el potrillo y a los minutos ya está corriendo. Es un potrillo desarrollado, aunque es pequeño, ya está desarrollado y puede generar unos esquemas de sobrevivencia incluso muy autónomos. En cambio, el recién nacido humano no parte de eso, sino que parte de una vulnerabilidad absoluta. Si no tiene el cuidado de un grupo, de una persona externa y de un grupo después, está muy cercano a la muerte, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestra propia existencia en la Tierra significa un montón de relaciones de reciprocidad, un montón de relaciones de empatía. ¿Por qué nos hace sentir eso ver un recién nacido así de, uy, uy, no? Como que eso es una cosa muy natural. Efectivamente, vamos a encontrar que generamos una empatía por un ser sumamente vulnerable y queremos protegerlo, ¿no? Em, entonces, efectivamente, tenemos todo lo que habíamos señalado, ¿no? Un sistema de obligación, un sistema de deuda, un sistema de intercambio, pero desde esta lógica de que nuestros cuerpos son vulnerables y entonces somos capaces de sobrellevarla cuando pues estamos ahí para el otro y para la otra. Otra de las características interesantes de la reciprocidad es que es intergeneracional y extrageneracional, ¿no? Es dentro de nuestra generación con los pares, con la gente que somos capaces de ver, pero también hemos desarrollado un sistema de reciprocidad para generaciones que no somos capaces de conocer todavía, ¿no? Digamos, nuestra generación es heredera de muchas cosas que las generaciones pasadas hicieron. Digamos, los árboles que estamos viendo, los árboles viejos que tienen 100 años, árboles que tienen 200 años, ¿no? Sistemas de protección social, sistemas de seguridad social, etcétera, etcétera, las hicieron las generaciones pasadas, no en una lógica egoísta para poder protegerse a ellos solamente, ¿no? Sino en una idea de que vendrán nuevas generaciones y necesitarán de apoyo también, y entonces efectivamente se van institucionalizando relaciones de reciprocidad, de nuevo, entre pares, entre gente que estamos en en la misma generación, que somos capaces de vernos, pero también somos capaces de generar una reciprocidad más allá de la generación actual. Y eso nos va a llevar a unas redes, unos entramados, unas conexiones de corte histórico que de nuevo han sido aquellas que nos han permitido sostenernos en la Tierra como especie. Si no hubiésemos podido evolucionar y generar este sistema neuronal capaz de ofrecernos relaciones de empatía, el sentido de empatía, que eso se transforme en unas relaciones de reciprocidad generacional y más allá de esta generación, no hubiésemos podido sobrevivir, y esto lo más interesante es de que se han sostenido muchas veces en gran parte de la historia sin dinero,
ni mercado, ni el sistema económico contemporáneo que es el capitalismo, ¿no? Es decir, estamos refiriéndonos a relaciones económicas, a relaciones sociales, a relaciones culturales, todas entramadas, todas juntas, como que no tienen esta separación que hoy somos capaces de hacer, están todas como empotradas, se diría desde la antropología económica, unas sobre otras, ¿no? Y en ellas no necesariamente y sobre todo a lo largo de la historia de la humanidad se encontrado fuera de la lógica del mercado, es decir, no se venden, no se compran, tú no puedes comprar la solidaridad, yo no le puedo decir a mi amigo, a mi amiga, oye, pues te pago para que seas solidario conmigo, ¿no? Eh, Así no funciona. De hecho, si alguien paga, lo podemos discutir después, el pago con dinero o en una relación mercantil significa cortar la relación de solidaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque la solidaridad, la reciprocidad, eh, parte, parte del sentido de deuda, ¿no? Se va reproduciendo, se va sosteniendo porque nos surge esa cosa de la deuda y tú tienes que pagarlo, ¿no? Ya sea esa persona de la que recibiste el regalo o u otra persona más, ¿no? Incluso una persona desconocida. Y después, cuando tú te liberas de esa deuda, de ese sentimiento de deuda, tú sientes un bienestar. Pero entonces la otra persona que recibió el don, que recibió efectivamente pues ese regalo, va a generar ese sentido de deuda y hará efectivamente que eso se pague y siga y siga y siga, ¿no? Entonces es una cuestión que efectivamente después vamos a encontrar que se empieza a institucionalizar, ¿no? La reciprocidad se ha institucionalizado. Y yo les decía que recibimos regalos incluso fuera de los días rituales del cumpleaños o del aniversario, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras estructuras cotidianas una serie de reciprocidades institucionalizadas. Y seguramente, ustedes han tenido el extra de algo y se lo han otorgado a su amiga, a su amigo, a su tía, a su tío, a su compadre, a su comadre, por el hecho de ser el tío, la comadre, el compadre por eso, ¿no? En un día que no era festivo, en cualquier día, ustedes deciden ofrecerle si prepararon comida y le sobró, pues se lo llevan, ¿no? Al familiar, al vecino, a la vecina, de nuevo, ¿no? No sé, pero cuando yo era pequeño, cuando íbamos al pueblo de donde eran mis abuelos, y entonces había como, maíz, ¿no? La cosecha de maíz y de la familia, y decía, no, llévale, mi abuelo decía, llévale al compadre esto, ¿no? Una bolsa llena de maíces. Y entonces yo decía, bueno, ¿y por qué lo hacen, no? ¿Por qué no se lo quedan y lo venden? ¿Por qué no se queda eso y hacen otra cosa con ello? ¿Por qué no está quedándose aquí? ¿Por qué no hacen algo más? Pero lo que vamos a entender es de que todas esas relaciones institucionalizadas pues están basadas en la reciprocidad. Efectivamente vamos a encontrar pues que existen congregaciones, hermandades, cofradías, comunidades originarias que están utilizando estos medios una y otra vez de ayuda mutua, de nuevo, dentro de su grupo generacional, pero también con otras generaciones. Entonces, ahí vamos como dándole un poco más de sentido esta cuestión del regalo, ¿no? Si ustedes reciben un regalo, pues ya no es una cosa fortuita o me gustaría que ya no se quedara con esa idea de, bueno, es una cosa aleatoria. No, es decir, estamos manteniendo, estamos reproduciendo, estamos generando estas relaciones que nos hacen humanos, que nos han permitido sobrevivir y que efectivamente, mientras lo sigamos haciendo, nos permitirán seguirnos manteniendo, ¿no? Como especie a lo largo del tiempo. No solamente tiene que ver con una cuestión individual, ¿no? No son, de nuevo, son relaciones sociales, pero no es de uno a uno. No es yo doy y te regreso, sino tampoco es yo doy.
y luego yo recibo perdón y luego yo le doy a alguien más y ese alguien más le da a alguien más. Es decir, eso lo podemos entender como la reciprocidad, pero también vamos a encontrar que esta reciprocidad organizada, que se convierte en solidaridad, podemos hablar también de eso, lo vamos a abordar, de hecho, pues es grupal, ¿no? E históricamente, a lo largo del mundo vamos a encontrar una noción del trabajo comunitario, ¿no? Ese trabajo que está fundamentado en relaciones de reciprocidad y que aquí en México le llamamos tequio, ¿no? Que es este trabajo colectivo para el bien común o para el bien colectivo. Pero en la zona indígena de Sudamérica, digamos, Ecuador, Perú, Colombia, le llaman minga, ¿no? Es el mismo nombre para este trabajo colectivo para el bien común. O en Brasil le llaman multirão, ¿no? Que también está como institucionalizado en este trabajo comunitario, digamos, y que nos permiten entender cómo es que las comunidades gestionan estas relaciones de reciprocidad a gran escala y que les ha permitido sobrevivir incluso culturalmente con muchas instituciones desde hace 500 años. Por ejemplo, el sistema de construcción de casas. En comunidades indígenas del centro de México se siguen construyendo casas de manera colectiva y entonces no es así como que Juan compró su casa y ahí solo va a vivir él, ¿no? Sino que efectivamente la comunidad va a construir la casa de la nueva pareja, digamos, que se integra al pueblo esperando que esa nueva pareja sea recíproca cuando se le ocupe para la construcción de la siguiente pareja, ¿no? Efectivamente, ellos reciben el trabajo de la construcción de casa y entienden que hay un acuerdo para que cuando se vaya a construir, ellos también aporten trabajo. Ya no van a recibir, simplemente van a dar, ¿no? Todas las otras personas están ahí porque también fueron receptores del trabajo colectivo. Y entonces vamos a ver que son sistemas solidarios, comunitarios, basados en relaciones de reciprocidad y que se van dotando a sí mismos de bienes que son necesarios, por ejemplo, la vivienda. Entonces, históricamente, los grupos humanos se han organizado de más o menos formas semejantes, pensando pues en que no podemos sobrevivir solos, solas, al contrario, nuestras vulnerabilidades haría que nos acerquemos a la muerte si estamos solas y solos. Habría que romper ese mito que es un cuento, el de Robinson Crusoe, es decir, ese señor que se fue a vivir solo a una isla, ¿no? Eso es una fantasía total, sino sostenernos que pues siempre hemos vivido en grupo, siempre viviremos en grupo y entonces tenemos que entendernos desde ese marco conceptual, desde ese punto de vista, para poder visibilizar, para poder entender por qué recibo, por qué doy o por qué le enseñamos a los niños y las niñas que tienen que dar regalos, ¿no? Eh, no sé si ustedes se habían preguntado, porque en las fiestas de cumpleaños de las infancias les dicen, mira, llévale el regalito a fulanito, fulanita de tal. Pues muchas veces lo hacemos porque nuestros papás nos dijeron y ellos lo hacían porque sus papás les dijeron. De fondo hay unas relaciones de reciprocidad y nos estamos enseñando que eso tiene que ser así y que efectivamente, pues de nuevo, es una actividad muy humana. A partir de ello, como les estoy diciendo, podemos entender la economía de otra manera, ¿no? Eh, y sobre todo diferenciarla de la economía actual. ¿Por qué? Porque vivimos en una economía que privilegia la lógica mercantil y la privilegia porque es capaz de generar acumulación. Primero ganancia y después acumulación. Y entonces vamos a encontrar o necesitamos entender varias cosas al respecto, ¿no? Es seguimos utilizando las relaciones de reciprocidad, no desaparecen,
pero son como asumidas, como comidas en términos de la economía política, subsumidas a la lógica del mercado. La cosa es de que se las utiliza, ¿no? Nuestras relaciones comunitarias las utiliza para generar riqueza y que no es nuestra, ¿no? Finalmente se va quedando y se va acumulando en una escala, pues ahora totalmente inusitada en la historia de la humanidad, con unos niveles de desigualdad, una acumulación en muy pocas manos, una gran acumulación de riqueza en pocas manos y mucha pobreza en la gran parte de la población, ¿no? Pero no podría funcionar el sistema económico capitalista si no está funcionando los sistemas económicos solidarios basadas en la reciprocidad. Entonces necesitamos como ir entendiendo que hay esta especie de capas que se van intercalando para poder visibilizar cuándo tenemos una economía solidaria, una economía basada en relaciones de reciprocidad y cuándo entra el mercado. El mercado lo que hace es subsume la lógica recíproca, la mete en una lógica después de mercado, corta la reciprocidad y empieza a obtener riqueza. Efectivamente, vamos a tener que hacer este proceso de discernimiento y efectivamente la economía política, junto con todas las herramientas de la antropología y sociología económica, pues nos ayudan para ir pudiendo como desenmarañar, ¿no? Esta bola de estambre, como ir deshilando e ir sacando pues entendimiento para poder fortalecer las relaciones de reciprocidad frente a aquellas que están generando desigualdad. ¿Por qué? Porque la reciprocidad precisa de una cosa que le llamamos patrón de simetría. Ustedes no podrán ser recíprocos si no hay simetría con la otra persona. Digamos, si ustedes quieren ser recíprocos con alguien en la alta jerarquía del gobierno o alguna alta jerarquía de alguna empresa, no podemos sostener que vaya a existir, ¿no? Es demasiada la diferencia entre los sistemas jerárquicos que no va a funcionar, no es capaz de articularse. Digamos, cuando hay personas pares, como lo veíamos acá, ahí es cuando se gestiona la reciprocidad. Y pensemos en esta foto de abajo, digamos que de pronto llega el gobernador. ¿Será que el gobernador del estado le va a entrar ahí al tequio? La verdad es de que incluso nos genera una disonancia cognitiva, ¿no? No va a estar haciendo trabajo comunitario porque incluso ni siquiera él se va a beneficiar. Es decir, el beneficio es para las personas que están siendo partícipes del trabajo colectivo y de las relaciones de reciprocidad. Entonces, de esa manera podemos entender cómo vamos articulando la reciprocidad, por tanto, todo este sistema como de regalos, y cuándo es que se empieza a cortar para ser funcional al otro sistema económico en el que estamos. Y con eso voy cerrando, como para poder ir generando un diálogo, ¿no? Em, si ya entendemos que los seres humanos partimos de una corporalidad sumamente vulnerable, que necesitamos ayuda de las otras personas y que entonces eso, además, biológicamente somos capaces de gestar relaciones con base en la empatía y a partir de ello ir generando la organización de la reciprocidad, entonces podemos construir economías diversas. No solo podemos, sino que ya hay muchos casos donde se están construyendo, donde ya existen y cuyo horizonte, pues es el de la buena vida, ¿no? ¿Para qué estamos en grupo? Para vivir bien. Que eso no involucra, efectivamente, el ir acumulando, el ir como simplemente teniendo esta lógica de competencia y de ganancia. ¿Por qué? Porque a la larga eso va a ir generando jerarquías, separaciones, desigualdades que rompen el sistema de la reciprocidad y de las solidaridades. Entonces,
somos capaces, sí podemos entender, diferenciar, ir como comprendiendo cómo en nuestro día a día estamos atravesadas y atravesados por estas relaciones de reciprocidad, organizarla frente a las relaciones económicas que las desorganizan, ¿no? Que las cooptan y que se benefician de ella. Entonces, pues un poco es la ciencia, utilizar la ciencia social, la potencia crítica de las ciencias sociales para poder organizar la solidaridad, para organizar la reciprocidad, ¿no? Que históricamente se ha hecho, que lo hemos un poco desaprendido o no aprendido o no siendo conscientes de cómo nos atraviesan y entonces, pues aquí es un esfuerzo para poder visibilizarla y que con base en ello podamos sostener, ampliar, reproducir sistemas solidarios, economías solidarias. Bueno, terminaría porque un compañero que vio el título de la conferencia me dijo, bueno, pero no regalen gatitos, ¿no? Entonces, y no hay que comprar gatitos, entonces, efectivamente, no compres, adopta. Y bueno, terminaría diciendo otra economía es posible y la estamos construyendo. Hay un proyectito que estamos levantando, estamos generando como contenido para poder cuestionar la economía en la que vivimos. Es @jaque al mercado, si quieren seguirnos. Y muchísimas gracias por su atención. Muy interesante y sobre todo yo creo que nos pone como alertas para poder empezar a practicar esas economías solidarias, ¿no? Como tú dices, a concientizarnos y creo que eso, pues como lo dice nuestra institución educativa, nos haría muchísimo más humanistas en todos los sentidos. Pero bueno, me gustaría que los que te han escuchado, no sé si tengan alguna inquietud, algún comentario. Roberto Martínez, te escuchamos. Ay, creo que Marisa levantó su manita Ah, primero. perdón, Marisa. Entonces le Sí. damos, qué No, prioridad a Marisa, vale. no hay problema. Bueno, pero muchas gracias por cederme la palabra y gracias a Eduardo por esta charla tan interesante y tan atractiva vista con gatitos. Además, se agradece un montón. Y la explicación que haces en esta mezcla antropológica, sociológica, económica y incluso neurológica, creo que queda bastante claro. Ojalá que esto lo pueda replicar también con los compañeros y compañeras estudiantes, porque creo que eso también ilumina muchísimo sobre nuestras relaciones cotidianas, entonces sería un gran acierto y una gran orientación también para estas comunidades. Yo quería hacer un aporte de algo que me pareció rarísimo, que escuché muy recientemente en un TikTok, esta fuente inacabable del saber. Entonces, decía una chica, precisamente de aquí de Monterrey, que se estaba listando para ir a una boda, pero que no tenía tanta prisa porque iba de crasher, ¿no? Entonces sabemos que los crashers, en Wedding Crasher es quien va de colada, de colado. Pero acá parece que ya es una forma institucionalizada, o más bien constitucionariamente se está institucionalizando, es lo que intuyo. Entonces, creo que es un ejemplo muy cotidiano, nada pasajero, incluso una muestra, ¿no? Que en la cotidianidad cómo se van instaurando este tipo de relaciones donde la norma es justamente la no reciprocidad. Asiste a la fiesta, pero no estoy obligada a proporcionarte un espacio en mi fotografía para la posteridad, ni siquiera la cena tampoco. Entonces tú tampoco estás obligada a darme un regalo o una felicitación. Seguramente ni siquiera comportarte dentro de mi fiesta. O sea, necesito que... ese tipo de asuntos son los que intuyo. Y bueno, y acá tu opinión acerca de, o sea, ¿qué dice esto como humanidad? Digo, antropológicamente se va reeditando siempre el significado de lo que es ser humano. Un ser humano basado en la no reciprocidad como forma de relación es alarmante y tenemos espacios donde se desarrolla con más ahínco, al parecer, como acá en Monterrey. Tu opinión sobre eso y sobre formas prácticas de contrarrestarlo el día a día. Y muchas gracias.
No sé si juntamos varias o contesto, Carmen, ¿cómo funciona? Como a ti, como tú te sientas más cómodo. Pues como ya tienen la manita, Humberto, si quieres, Ok, escuchamos un rato y ya vale, puedo. Gracias. perfecto. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Marisa. Y muchas gracias, Eduardo. Ya tenía yo muchas ganas de escuchar un seminario tuyo. Felicidades, muchas gracias. Oye, yo quería preguntarte, porque estaba pensando en los costos y todas estas consecuencias derivados de entender, estudiar la reciprocidad, la empatía, todos estos aspectos. ¿Qué tanto tú consideras o tú has concluido ya con toda esta investigación que viene de la biología dura, es un rasgo evolutivo duro, viene de su proceso natural y qué tanto va o depende de un contexto social hoy en día? Porque pienso en esos costos y en lo que ha afectado, por ejemplo, estos cambios digitales a presenciales, que es un tipo de estos pruebas se ven súper afectados. Entonces, bueno, que tenía yo es como en ese y en otros aspectos siempre es muy claro qué tanto depende de la biología y qué tanto viene de los contextos sociales pequeños o macros, ¿no? También que eso afectaría. Sí, por ahí va mi duda. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Yo estoy como muy honrado de poder estar con ustedes aquí dialogando, porque pues les admiro, ¿no? Incluso Humberto es el culpable de que yo me haya animado a dar esta conferencia, porque hasta donde yo sé, él fue el primero que se aventó la primera divulgación, yo me la aventé, fue interesantísima. Entonces, pues no, pues muchas gracias también ahí por también ser el pionero, gracias al equipo de investigación, a Carmen también, ¿no? Entonces... em, a mí me parece interesantísimo lo que dices, Marisa, de este egoísmo, estos crashers, esta lógicas organizativa con base en el egoísmo. Y claro, efectivamente lo que podría señalar es de que el egoísmo también se organiza, también se promueve, también se enseña, ¿no? De hecho, efectivamente, nuestra sociedad contemporánea, la sociedad moderna, occidental, tiene instituciones y hemos pasado por ellas en el que nos enseñan a competir, en los que nos enseñan a ser egoístas. Es decir, seguramente todas acá han pasado cuando pasaron en la primaria era, sé la más rápida, la más lista, no seas la más tonta, sé la más fuerte, etcétera, etcétera, frente a los demás. De fondo lo que nos estaban enseñando es cómo ser competitivos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta sociedad se nos premia. Sin embargo, si eso haya primado a lo largo de la existencia de nuestra especie, pues ya hubiéramos muerto, ¿no? Nuestra especie hubiera perecido. Es decir, aunque en esta sociedad moderna se nos sigue enseñando, se nos busca primar el egoísmo, finalmente no desaparecen todas las otras relaciones de reciprocidad que también se nos enseña. Ahora, lo que está pasando es una masificación impresionante por las redes sociales, por la interconexión, por la globalización. Es decir, le podemos dar muchas respuestas a este egoísmo que creo que necesitamos seguirlo reflexionando porque aunque llevamos siglos con la promoción de la competencia, de la individualidad, este es un momento específicamente magnificado en términos de la socialización en esto, ¿no? Por pues toda la infraestructura que está debajo. Ahora, yo sí quisiera hacer un señalamiento que tengo que hacerlo, porque la ciencia es muy clara en decir que la reciprocidad no siempre es positiva, ¿no? Es decir, no es una cosa que solamente nos lleve al bienestar, sino que la reciprocidad, así como en la empatía, nos hay momentos de la historia, contextos específicos, donde nos lleva a mucha tristeza y mucha muerte, ¿no? Digamos, hay reciprocidad negativa, digamos, que lo entenderíamos como venganzas, ¿no? Entonces, muchas culturas tenían esta ley del ojo por ojo, ¿cierto? Y que era esto, ¿no? Una ley eran unas relaciones de reciprocidad en torno a la muerte, en torno al matar a un ser humano. Entonces, lo que nos queda por entender es cómo efectivamente el sistema, este que beneficia el egoísmo, la competencia, coopta, subsume todas estas capacidades humanas de generar grupo para después
que sean funcionales, ¿no? Yo lo que estoy entendiendo es de que toda esta promoción en TikTok, en redes sociales, del egoísmo como el crash, mm, genera otro tipo de vinculaciones, porque no es que no genere vínculos, simplemente los transforma, los hace funcionales al sistema de consumo, pero sí está destruyendo otros, ¿no? O sea, construye unos y destruye otros. Entonces, pues más bien trabajemos, Marisa, para seguir reflexionando y construyendo conocimiento en torno a esto. Em, Ahora, lo que dice Humberto, la verdad, esa no te la voy a responder porque es una pregunta que yo tengo, ¿no? Es decir, es muy reciente estos desarrollos neurocientíficos y los debates desde las ciencias sociales para adoptar los hallazgos de la biología son muy pocos todavía. Em, Hay muy pocos trabajos capaces o que están dialogando de esa manera transdisciplinar, ¿no? Interdisciplinar. Mi intuición, y es opinión, no es una cosa desde un estudio, lo que yo puedo opinar, si es que interesa cómo ponerlo, es que la vulnerabilidad de nuestras corporalidades ha gestionado la socialidad y que la socialidad ha incidido en el proceso evolutivo de nuestros cuerpos. Entonces, eso, yo más bien lo entendería como una cosa dialéctica, más que como una base de otra, ¿no? Creo que esta cuestión muy marxista de los setentas de la infraestructura y la estructura, y entonces una sostiene a la otra, no, no nos sirve, más bien como es que efectivamente está coligado, ¿no? Em, y que necesitamos seguir reflexionando, porque verán ustedes, sabrán igual que yo que hay un sistema hiperindividualista en la academia, en la ciencia, que estos espacios donde podamos hablar son muy pocos, se promueven poco, y más bien, pues, abramos espacios para seguir pensando en colectivo, ¿no? Seamos recíprocos, generemos sistemas de reciprocidad en la academia, al menos en la academia, en la ciencia UD. Muchas gracias por esta respuesta. Tenemos a Alejandro también con su mano levantada. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Muchas gracias, qué gusto verles y muchos saludos hasta Monterrey. Eh, Tengo una inquietud y un muy breve comentario. Primero, la inquietud. Es un tema que me interesa y yo siempre me he preguntado y yo creo que va a ser eh, una, una pregunta de investigación de Eduardo, que no sé si tenga una respuesta en este punto. Es hasta qué punto los sistemas basados en la reciprocidad y específicamente en el don consideras que pueden constituir alternativas de organización económica a gran escala, ¿no? Porque normalmente solemos pensar el don como algo interaccional, o en pequeñas escalas, o en comunidades cerradas, o en comunidades precapitalistas, este, pero cómo organizarlo a gran escala, ¿no? Y como un muy breve comentario, yo encontré una interpretación muy interesante, unas interpretaciones muy interesantes en los debates que hay en la psicología evolutiva a propósito del origen de la cooperación, este, donde se presupone que siempre el inicio de todo arreglo de cooperación estable pasa por un proceso en el cual un agente es altruista por un buen tiempo hasta que empieza a ver reciprocidad de vuelta o a generar una dinámica de reciprocidad en la comunidad, ¿no? Y es muy interesante porque son personas que están hablando desde lo que se le podría decir las ciencias naturales o enfoques muy experimentales o muy, muy como de la economía conductual, pero que tienen reflexiones muy interesantes a propósito.
Bueno, y yo nomás quería hablar sobre Alejandro, él es doctor en el Colegio de México, bueno, es doctor y ahora está en el Colegio de México, también experto en términos de temas de solidaridad, reciprocidad, y bueno, es una autoridad para hablar sobre esto. Y yo lo que podría decir es de que efectivamente esos hallazgos que están sacando son muy recientes, ¿cierto? Estos de la psicología conductual, es decir, son cosas que apenas empezamos a reflexionar, no deben de tener pues más de 20 años, ¿no? De desarrollo, entonces están en constante debate, las publicaciones están siendo muy interesantes, hay un campo muy fértil para seguir pensando. Sobre todo en el punto sobre las escalas, ¿no? Es decir, claro, funciona, digamos, en nuestra familia, el sistema de reciprocidad, si vivimos en familia o en unidades domésticas, es decir, más allá de los lazos consanguíneos, pues ahí funcionan estas relaciones de reciprocidad, digamos, no le van a estar cobrando pues los papás no le van a estar cobrando a su hijo renta, ¿no? Bueno, en unos lugares en Estados Unidos y Europa ya lo están haciendo, pero digamos, eso es una cosa contraintuitiva en términos de la propia sobrevivencia de la especie. Funcionará con grupos no muy grandes, ¿no? Los estudios que hizo Mao, los estudios que hizo Polanyi, los estudios que hizo, pues, Godelier, todos estos estudios sobre la reciprocidad siempre eran sobre comunidades no muy numerosas frente a, pues, las megalópolis que tenemos de millones y millones de personas. Eh, yo no tendría efectivamente una respuesta. Creo que no son sostenibles, no son pensables los sistemas de reciprocidad a gran escala. Eh, y más bien me iría a lo que en un seminario, em, uy, se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre. Ahora se me viene. Gustavo Esteva. Estaba en un seminario y Gustavo Esteva dijo una cosa muy interesante frente a la cuestión de la escala, porque él estaba hablando de alternativas, de pensar más allá del sistema contemporáneo. Y él efectivamente dijo, bueno, lo que tenemos es que ir en contra de la lógica de la ciudad, ¿no? Eh, Porque efectivamente la ciudad, esa acumulación, esa aglomeración tan masiva, tan descomunal, pues nos genera muchas enfermedades, ¿no? Nos genera muchos problemas. Entonces necesitamos empezar a dividirla y gestionarla con esas divisiones. Y él hablaba, por ejemplo, de agrarizar la ciudad y entonces era como levantar el concreto y empezar a producir nuestros propios alimentos, hacer trabajo concreto, trabajo real, ¿no? En estos barrios con vecinas y vecinos y que eso nos permitirá repensar la ciudad ya no como esta mega aglomeración, no en el sentido de lo urbano actual, sino pues esta división muy comunitaria, muy de la gente que estamos viviendo un lado hacia otro, de un lado al otro, ¿no? Entonces, pues igual la invitación, Alex, ¿no? Más bien sigamos pensando, sigamos reflexionando, sigamos hablando. Creo que es muy interesante que podamos juntarnos, ¿no? Y me alegra mucho como escucharles y qué bueno que este espacio pues nos ha permitido compartir un poco y que ojalá esto lo podamos volver a hacer. Ya no alguien tomando solo la palabra, sino algo más simétrico, ¿no? Para generar reciprocidad, obviamente. Bueno, pues creo que si no me equivoco, ya han sido las inquietudes y las opiniones de quienes te han escuchado, Eduardo. Y bueno, agradecerte nuevamente, agradecerles a todos. Y bueno, la siguiente sesión Conciencia será en abril 8. Nos vamos a abril 8 y ya les estaremos haciendo llegar la invitación. Y bueno, seguimos en comunicación. Y muy buenas tardes.